Feliz día del periodista. Feliz día del periodista. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz día, Ernestina. Feliz día, chicos, por favor. Feliz día del periodista. Y en este brindis, nosotros, Vamos a alargar con... que somos más jóvenes de una generación anterior, es el momento en donde nosotros nos damos la oportunidad de aprender de cosas que alguna vez nos preguntamos, pero que nunca tuvimos respuesta. Sí, y acá en realidad en el libro gordo de hoy es un poco especial porque siempre venimos hablando de temas de Córdoba. Nos corremos un poquito en esta jornada para hablar del peludo. No es el Quirquincho. El Quirquincho es en Córdoba, Sí. El peludo es a nivel nacional. ¿Quién es el peludo? ¿Quién es? El peludo es Hipólito Yrigoyen. Hipólito ¿Y Yrigoyen. por qué lo traemos a colación al peludo acá? Porque Mauricio Macri habló de Hipólito Yrigoyen y generó un revuelo bárbaro. Morales se enojó, le mandó una carta, se alteraron las cuestiones en la oposición argentina por la figura de alguien que gobernó el país hace mucho tiempo. Casi 100 años. Pero cuando la Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Primera pregunta para hacer. Ahí empezamos a ver imágenes de época. La primera El voto pregunta para popular. hacer. Y Macri dijo que Yrigoyen fue el primer populista. Sí, Yrigoyen fue entre popular y populista, si lo queremos ver. Tuvo luces y tuvo sombras. No estamos hablando mal de lo populista. Estamos diciendo de que Argentina tenía un presidente que, después de gobiernos conservadores, que habían llevado al ser el primer PBI del mundo al país hacia 1900, comenzó a trabajar para integrar a las clases sociales medias y a las clases sociales desposeídas. Decir, bueno, a ver, la Argentina es un país próspero, rico, chico, con poquita gente, amplio en territorio, pero poquita gente, concentrada en Buenos Aires, recibiendo oleadas de inmigrantes, de gente que venía muerta de hambre. Ahí estamos viendo imágenes de cuando asume Hipólito Yrigoyen. Sí. ¿Cómo aparece en la política Yrigoyen? ¿Cómo? Aparece de la mano de su tío Leandro N. Alem. Crean la Unión Cívica, después la Unión Cívica Radical, hacen la Revolución del Parque contra el roquismo, Juárez Celman, Roca, todo ese sector conservador que gobernaba el país. Finalmente Yrigoyen toma el mando político de ese sector, digamos, opositor al gobierno de turno y logra que don Luis Sáenz Peña le dé el voto obligatorio y secreto. Masculino, ¿eh? Las mujeres no votaban. Hasta ese momento, ¿cómo se votaba en Argentina? Se votaba con un voto que no era secreto y que se manejaba mucho por el caudillismo, por el apriete. ¿Esa era la época en donde se votaba en las plazas? La década infame, se Claro. votaba en las plazas. Claro. Bueno, Yrigoyen logra que le den el voto secreto y gana las elecciones de 1916. Sí. Con eso comienza un gobierno de creación de muchas escuelas, de incorporación de muchos docentes. Estamos viendo imágenes de época, ¿eh? Sí. Una época de ¿Por qué? creación de cajas de jubilaciones. ¿Por qué hablan del guardapolvo blanco? Porque fue una imposición para igualar a quienes concurrían a los establecimientos públicos, que eran Ajá. las escuelas. Es decir, bueno, no es por la ropa, sino por su capacidad de aprender lo Claro. que vale en el alumno, y los vestimos a todos por igual. Había gente que no tenía prácticamente qué ponerse. Estamos hablando de la Argentina de los conventillos, ¿no? Claro. De la Argentina muy pobre. Bueno, Yrigoyen comienza con todo este periodo de integración de clases sociales desposeídas a mejorar su situación. Crea caja de jubilaciones, ¿sí? Incorpora gente al sector público, mejora la situación de muchos sectores, pero al mismo tiempo sufre tal vez las represiones, porque las encara su gobierno, Claro. más fuertes que hay contra los movimientos obreros y de protesta que en esa época eran anarquistas y comunistas básicamente. Durante los gobiernos de Yrigoyen se desataron la Semana Trágica en Buenos Aires, la Patagonia rebelde en el sur, donde el ejército reprimió a obreros,
y también la represión de la Forestal en Santa Fe. La Forestal era una compañía que explotaba el quebracho en el norte de Santa Fe, una compañía inglesa. Básicamente quiso desaparecer todo el quebracho en esa zona. Y en Entonces esa época, tuvo luces y sombras. Y en ¿sí? esa época también no se da la situación de la reforma acá. Se da la reforma universitaria y se la adjudica también a Irigoyen. ¿Por qué, Chelo? Porque el gobierno la apoyó, la respaldó. Ajá. Dijo, a ver, ¿cómo podemos ir corriendo un poco a la iglesia y a los sectores conservadores del manejo del estudio, de las casas de altos estudios, de las universidades, con una reforma? La apoya a la reforma de Córdoba y se la adjudican también a él por haberle puesto el pecho. Ah, mira. Pero bueno, Irigoyen era personalista, como todo presidente de tono popular, querido por un sector de la gente o por un gran sector de la gente. Irigoyen como personalista tenía una interna muy fuerte dentro del radicalismo. Van a las elecciones de 1922, el periodo presidencial duraba 6 años, Sí. Lo fue hasta 1994, Claro. y las gana otro radical, Marcelo Torcuato de Alvear, totalmente opuesto a su liderazgo y a su forma de conducir y de ver la política. Marcelo T. de Alvear, ¿cómo le cae? Marcelo Torcuato de Alvear, o Marcelo T. de Alvear, como quieras llamarlo, era conservador. A ver, ¿cómo lo podemos trasladar a esto, a la actualidad, para que la gente la entienda? Alfonsín de la Rúa. Claro. Alfonsín sería Irigoyen. Socialdemócrata, de la Rúa más conservador. Más conservador, ok. Era más, digamos, no es exactamente igual, pero podemos decir que era más o menos así. Gobierna Marcelo T. de Alvear, el gobierno obviamente se acerca más a lo que era el conservadurismo anterior. Claro. Vienen las elecciones de 1922, van a una interna previa, gana, y quién es el candidato y el ganador de las elecciones, de 1928, Sí. Hipólito Yrigoyen. Va a su segundo mandato. Por eso cuando uno estudia a los presidentes dice Irigoyen, Alvear, Irigoyen. Exacto. Todo el mundo esperanzado de volver a tener una Argentina integradora Claro. de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a Irigoyen? Primero, tenía 76 años, que para la época era una edad muy avanzada. Segundo, quiere nacionalizar el petróleo. YPF. Ahí ya tenía YPF Argentina, pero había varias compañías extranjeras. Dice Irigoyen, el petróleo tiene que ser todo de Argentina. Un estilo de decir, bueno, nacionalicemos todo. Ya ahí la Standard Oil y otras empresas norteamericanas empiezan a mirarlo de reojo y a armar una suerte de contubernio para ver si podían tumbar el gobierno. En el medio viene la crisis de 1929, una crisis mundial, una crisis que tumbó Wall Street. Para que tengamos idea, cayó el gobierno de Estados Unidos, cayó el nivel del valor de las acciones, el mundo se fue a lo que en la Argentina se llamó la misiadura, una gran crisis, una gran miseria que afectó a todos los sectores, desde el sector más rico hasta el sector más pobre, que ya no tenía más que dormir en los caños, y de ahí viene la palabra torrantes, porque los caños eran de marca Torrens. Ah, mire. Pero bueno, Hipólito Yrigoyen, O sea, los vamos a los caños era porque dormían en los caños. que eran de marca Torrens, de ahí viene el nombre atorrante. Ah, mira. ¿sí? Bueno, de esa época. Don Hipólito Yrigoyen finalmente es depuesto por el primer golpe militar en la República Argentina, solo cumple 2 años de mandato. Entre 1928 y 1930 termina encarcelado en la isla de Martín García, muere 3 años después del golpe y se realiza en la Argentina el primer velatorio de impacto popular que se conoce en la historia. Lo vamos a ver ahora, es una cosa tremenda, la gente cómo se conmueve y concurre a despedir a Hipólito Yrigoyen. El primer velorio multitudinario. A esto se le llama ser popular. Populista, popular, como quieras. La gente lo amaba a don Hipólito Yrigoyen. Las clases populares, la gente pobre, la gente humilde, la gente que con su primer gobierno
se había integrado a un país que era rico pero elitista, concurre a despedirlo de la mejor forma. Cuando vos hablas de que los había integrado, ¿qué les había dado? ¿Una casa? Les había dado la jornada laboral de 8 horas, las primeras cajas de jubilaciones del Estado, claro, el voto secreto. Gracias a él, Luis Sáenz Peña crea el voto secreto. Famosa ley Sáenz Peña. Y comienza a integrarlos en cuanto a la fijación de un salario mínimo, vital y móvil. Muchas cosas que se le atribuyen al primer gobierno de Perón, sí, en realidad venían del primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Muchas de estas medidas con la llegada de los militares se caen, digamos. Se caen hasta la aparición de Perón en 1945, que recupera una parte de esto como para contener a las protestas socialistas y anarquistas que se estaban dando en el país. O sea que Yrigoyen fue mucho más que un populista. Sí, Yrigoyen fue popular, en realidad, ahí lo estamos viendo. Movilizó a miles de personas en su despedida. Fueron a decir, este tipo era nuestro, este tipo nos representaba. Ahí estaba el pueblo despidiendo a un líder. Y en la Unión Cívica Radical, que lo tiene como bandera, ¿la mayoría de los radicales piensa como Yrigoyen o piensa como Alvear? No, los radicales siempre han estado divididos en un sector más popular y un sector más conservador, con diferentes matices, con diferentes grises, un poco más cerca, un poco más lejos, pero siempre el radicalismo ha vivido de los comienzos del siglo XX. Un poquito más alvearista, un poquito más yrigoyenista. Esto te lo decía tu padre, tu abuelo, y todavía hoy a veces se mantiene. De hecho, cuando Macri lo nombra a Yrigoyen, ¿quién le salta los talones? Gerardo Morales. Claro. Y con respecto, y la última que te hago, con respecto al interior provincial, ¿Yrigoyen miró un poco al interior o también era un gobierno unitarista más allá de su populismo? Yrigoyen se centró, como muchos gobiernos cometieron ese pecado, en la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores, porque era donde estaba la masa. El interior, para la época del gobierno de Yrigoyen, prácticamente no existía. Eran ciudades chicas, ciudades alejadas, poblaciones que se iban creando, claro. A medida que iba llegando el tren, se iban creando. Una de las cosas que fíjate vos, Yrigoyen, es un valor límite al precio del boleto de tren. El boleto de tren estaba yéndose muy caro, las compañías británicas eran las que manejaban los trenes en la Argentina, e Yrigoyen le fijó un precio límite al boleto de tren. Era una manito para el interior, podemos decir, pero fundamentalmente para la capital federal. Como siempre, un gusto, un placer y un aprendizaje. Bueno, nos despedimos. Señores, como decimos siempre, el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y con Germán te decimos contento. Hasta la semana que viene. Nos vamos a una pausa, ya venimos. Pero bueno, por una cabeza. y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su palabra. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer.